de Lima, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad San Ignacio de Loyola y Academia de Informática de Perú. Árbitro del Centro de Conciliación Arbitral y Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, Tribunal Arbitral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Centro Arbitral Arbitra Perú, del Ministerio de Justicia y Centro Arbitral de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro asociado del Instituto Peruano de Derecho Mercantil. Aquí recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días, amigas y amigos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento por la gentil invitación para participar en este diplomado en Derecho Corporativo, cuya temática, por cierto, se muestra bastante sugestiva de lo que he podido revisar y que nos permite adentrarnos en un tema usualmente no abordado dentro del derecho, o por lo menos no desde una perspectiva tradicional, y que son las cuestiones corporativo-empresariales que hoy en día se convierten en una exigencia que los involucrados en el derecho debemos conocer. Ciertamente, y seguramente ya lo habrá mencionado el doctor Pincas Flynn, el derecho ha ido evolucionando de manera tal que va captando una serie de temas que se presentan en la propia realidad, como tiene que ser, porque finalmente el derecho, ustedes bien saben, es una ciencia social que regula lo que acontece en la sociedad. Y en la realidad misma, un fenómeno presente y cada vez de una manera mucho más creciente y acuciosa es la empresa. La empresa que se muestra como un fenómeno empresarial en tanto y en cuanto conlleva una gran diversidad de temas que acontecen en la propia realidad. El derecho no puede ni debe mantenerse ajeno a esa realidad y por lo tanto es menester que aprenda cada una de las cuestiones que suceden en la propia realidad empresarial y vaya ofreciéndole una regulación jurídica a esos temas. Por lo tanto, el reto primero que nosotros tenemos es juridizar una gran cantidad de temas empresariales. Vamos a ver ahora diversos tópicos que conlleva esta materia. Y la mayoría de esos temas, estimados amigos, no han sido aún debidamente abordados en el campo jurídico. Sin embargo, sí lo han sido en otros escenarios. Por ejemplo, tan solo para tener una idea, si nosotros queremos abordar la temática de empresas familiares, por mencionar un caso, ustedes revisan materiales bibliográficos en el Perú sobre empresas familiares y en el ámbito del derecho no van a encontrar nada, absolutamente nada. Y si buscan en bibliografía extranjera van a encontrar, pero muy poco, en el ámbito del derecho. Sin embargo, si ustedes no se van a una biblioteca de derecho, pero se van a una biblioteca de administración o de marketing, van a encontrar cantidad de libros sobre el particular. Y hay una gran diversidad de libros. ¿Pero dónde? En una facultad de administración de negocios, en una facultad de contabilidad o en una facultad de marketing, pero no en una facultad de derecho. Y entonces nuestro reto es ese tema, que solo cito de ejemplo, económico, empresarial, traerlo al ámbito jurídico. Por eso decía, juridizar un tema económico. Esa es la gran tarea que tenemos nosotros con el derecho corporativo. Es decir, no estamos inventando temas, porque el derecho no inventa temas y porque mal haríamos en inventarlos. No se trata de decir, oye, ¿qué tema es interesante que nosotros creamos? Y pensamos uno y lo creamos y comenzamos a elucubrar teóricamente. Bueno, eso en la práctica no sirve, pues es ineficiente. Lo que nos interesa es coger lo que está en la propia realidad, ver tras la ventana y decir, oye, ¿qué sucede en la realidad empresarial? Bueno, en la realidad empresarial sucede que en el Perú hay muchísimas empresas familiares. ¿Las hay? Claro.
las grandes empresas, las medianas y las pequeñas son mayoritariamente familiares. Basta que uno vea la bodega de la esquina y seguramente es una empresa familiar, porque la familia actúa en esa bodega. Y si uno piensa en el grupo Romero, el grupo Bresa, gigantescos grupos, son familiares. Y entonces, ¿qué de extraño hay ahí? Nada. ¿Eso sucede en la realidad? Sí. ¿Eso es un invento teórico? No. Sucede en la realidad. Muy bien. ¿Y el derecho qué regula al respecto? Nada. ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido. Entonces el derecho tiene que entrar a regular y decir, oiga, ¿y cómo podemos, por ejemplo, asegurar la continuidad de mando en una empresa familiar? Oiga, ¿qué sucede cuando el fundador mañana más tarde fallece? ¿Cómo hay la transición a la siguiente generación? Es que algo puede entrar ahí jurídico, mirad ustedes, oiga, pero eso es organizativo, ahí que va a entrar el derecho. No, sí entra el derecho, porque podríamos nosotros elaborar un documento que en el Perú es un tema desconocido, pero que en otros países ya existe, se hace y está regulado, y por ejemplo podríamos elaborar un protocolo familiar. ¿Y qué cosa es un protocolo familiar? Es una suerte de estatuto de una empresa familiar donde están contenidas, entre otras cosas, las reglas de transmisión generacional de una familia empresaria. Y eso, por ejemplo, solo como dato les digo, de que en España, hace 4 años, se tiene que inscribir en registros públicos, en la ficha registral de la empresa correspondiente, y tiene una regulación legal. O sea, no estamos inventando ningún tema, y se da. Entonces vean cómo un tema originariamente empresarial puede juridizarse y traerse al ámbito del derecho, que es lo que nos interesa. Tan solo a modo de ejemplo introductorio. A lo que voy es, el derecho corporativo lo que hoy día hace es exigir un tratamiento jurídico de esos temas que acontecen en la realidad. Y precisamente lo que se busca con ello es darle un enfoque jurídico a esa realidad empresarial. Durante muchísimo tiempo, lamentablemente, el derecho en general y el derecho peruano en particular ha cerrado los ojos a la realidad empresarial. Todavía lo sigue haciendo, cada vez en menor medida, felizmente. Entonces, es menester que nosotros entremos a abordar esa temática. Vamos a ver luego, por ejemplo, que en el Perú no contamos con una ley de la empresa y no tenemos una regulación normativa específica sobre la materia, siendo paradójico en un país como el nuestro, donde se dictan leyes de una manera bastante masiva y hasta desordenada por diversos temas, muchos de ellos que no merecen la pena ser regulados en una norma. Pero a pesar de esa proliferación normativa, no hay una ley que regule la empresa, como si la empresa no existiese en el Perú, y no hay una ley sobre el particular, y eso también se muestra incorrecto. ¿Cómo podemos hablar nosotros de un derecho empresarial cuando lo que nos falta es, lo primero, una base normativa? Entonces, ¿hay tareas pendientes para desarrollar en este ámbito? Por supuesto. Es hora que nosotros enfoquemos lo que se presenta en la realidad. Bueno, aquí tenemos un amplísimo bagaje de temas donde actuar. Si nosotros somos operadores jurídicos y mañana más tarde vamos a estar actuando en el ámbito de la realidad en el mercado, como abogados, como jueces, como fiscales, como notarios, en fin, en la ubicación que se nos dé, entonces nosotros debemos afrontar esa propia realidad. O sea, a lo que voy es, aquí tenemos, amigos, un amplísimo espectro de temas por trabajar, y donde nosotros, los operadores jurídicos, tenemos que mirar, pero no solamente mirarlo, sino conocerlo, para poder desarrollarlo bien. Es usual, recurrente y hasta innecesariamente repetitivo de que se suele afirmar de que existen en el mercado peruano muchos abogados y de que la oferta es mayor a la demanda y por lo tanto de que cada vez hay menos oportunidades de trabajo, algo que a todos obviamente nos afecta y nos interesa abordar, ciertamente, pero ese diagnóstico no es novedoso, ese diagnóstico ya está dicho y hace bastante tiempo, y en vez de mejorar, podríamos decir que va empeorando, porque el número de abogados va aumentando, y más abogados, ciegamente jurídica, diría yo, de que cuando nuestro cliente es un acreedor
y este acreedor, que es nuestro cliente, acude a nosotros para que le asesoremos en un proceso judicial, el acreedor lo que quiere es ganar ese proceso. Pero eso no es cierto, pues. El acreedor no quiere ganar un proceso. Al acreedor no le interesa ganar un proceso. El acreedor lo que quiere es cobrar. Eso es lo que quiere. No le interesa ganar un proceso. A él lo que le interesa es cobrar. Si viene un cliente ante nosotros y dice, oiga, a mí me está debiendo X, $120.000, ¿qué es lo que quiere? Sus $120.000. ¿Acaso él quiere, después de 3 años, tener una sentencia que le declara fundada demanda y que dice que ganó, y cuando va a cobrar el deudor no tiene un solo bien para ejecutarlo? Eso no le interesa. ¿Para qué le sirve esa sentencia? ¿Para colgarle un cuadro? Obviamente que no. Él lo que quiere es que se materialice. Entonces, eso exige de nosotros que adoptemos siempre soluciones eficientes. Que no se trata acá de lucubrar en teoría y de dar unas salidas totalmente teóricas y que al final de cuentas no aterrizan. O sea, siempre coloquémonos en los zapatos del cliente y preguntémonos, oiga, ¿cómo logra solución a su problema? Y la solución obviamente es efectiva y en tiempo corto. No es solución decirle que usted lo va a cobrar pues después de 5 años. No tiene ningún sentido. Ya se diluyó en el tiempo y mejor no lo cobra. Entonces, ¿cómo logro yo una solución realmente acorde? De repente es mejor que un proceso o una negociación. O de repente en vez de la vía judicial el arbitraje. O de repente mejor le aconsejo que pacte algo en el estatuto para que se evite un problema, etcétera. Por lo tanto, siempre, si nosotros actuamos de esa manera, buscando soluciones eficientes, vamos a responder al requerimiento del empresario. Cuando el empresario viene ante nosotros y nos hace una consulta, porque eso van a ser nuestros clientes si nos desempeñamos en este ámbito, cuando viene el empresario ante nosotros y nos hace una consulta, lo que está buscando es una respuesta eficiente y concreta a su requerimiento. Y yo tengo que tener la capacidad de hacer un análisis sumamente complejo, pero ese análisis complejo es un análisis para mí. Y eso aterriza en una respuesta simple. Porque la pregunta del empresario va a ser, oiga, ¿puedo firmar o no firmo el contrato? ¿La cláusula octava se mantiene o no se mantiene? ¿Se puede ejecutar esa letra antes de la fecha de vencimiento o no? ¿Me conviene hacer una operación de leasing o una operación de factoring? La respuesta es concreta. Y la respuesta no tiene que explicarle la naturaleza jurídica ni la evolución histórica del concepto. Eso no le va a interesar. Lo que él va a querer que le diga es, esta es la respuesta. Usted debe celebrar este contrato. No lo puede ejecutar antes. Sí convoque una junta de socios. Puede demandar tal cosa. Mejor negocie esto. Esa cláusula es nula. Eso quiere que le diga. Si nosotros nos entrenamos en estas estrategias, estimados amigos, del derecho corporativo empresarial, entonces entendemos realmente lo que sucede en la realidad y podemos avanzar con solvencia. Creo que todos estamos en la capacidad de hacerlo si es que vemos un poco más allá de las fronteras tradicionales del derecho. Despejémonos de una visión netamente cuadriculada del derecho y que solo ve los conceptos como cuestiones estáticas, antiguas, conservadoras, sino veamos un poco más allá. Nutrámonos de algo muy sencillo que les suelo decir a mis alumnos en clase. Leamos las secciones económicas de los diarios, de los periódicos. Ese ejercicio es increíble los efectos que produce, porque ahí ustedes van a aterrizar y van a poner los pies en la tierra y se van a dar cuenta lo que sucede. Oye, yo no puedo lanzar una solución en abstracto cuando en la realidad hay una situación crítica a nivel económico, cuando en ese momento los contratos están subiendo en la prima de un seguro, o cuando en este momento hay unas confrontaciones terribles con una carga procesal excesiva en el ámbito de la justicia comercial, etc. Yo tengo que ver qué está sucediendo en la realidad, qué es más aconsejable. Tengo que estar atento a la realidad. La misma realidad mata todo. Por ejemplo, el día de ayer se publicaba en Gestión, si alguien lo vio, en el diario Gestión, una nota bastante cierta, desde un punto de vista empresarial, y decía cómo es la realidad, ¿no? Anotaba este artículo, porque todo acontecimiento que para algunos es desastroso, para otros de alguna forma puede ser ventajoso. Es un acontecimiento desastroso en lo que ha sucedido, pues lo que todos conocemos, el reciente terremoto en Chile, el acontecimiento de consecuencias nefastas, pero visto desde un punto de vista
económico empresarial totalmente distinto, para muchos eso es una oportunidad de negocios. Es una oportunidad de negocios, ¿por qué? Porque hay acciones que están cayendo estrepitosamente y en general el momento para comprar acciones es cuando caen. Entonces las acciones, por ejemplo, de LAN, que es una que está justo en operación de venta, porque como saben su principal accionista es Sebastián Piñera, el presidente electo de Chile, que está vendiendo la empresa, y es una empresa muy cuantiosa. Ese paquete vale 1.500 millones de dólares, es inmenso, y las AFP peruanas incluso han ido a comprar, el grupo Romero está interesado, el grupo Brescia. Bueno, esas acciones, producto de esa crisis, están cayendo totalmente. Entonces es momento de comprar. ¿Por qué? Porque esas acciones caen por la coyuntura, pero mañana más tarde, ¿qué va a pasar? Van a subir. Entonces el que compra ahora luego va a tener una ganancia con la subida de precio. Hay otros negocios que en este momento tienen una proyección increíble en ventas. Por ejemplo, todo el negocio de la industria cementera. Se destruye un país entero, hay que reconstruirlo. ¿Qué se va a emplear en eso? Cemento. Que la industria cementera entonces va a tener un crecimiento grande y a veces ni lo que estaba previsto. Si ustedes escucharon las noticias, el año pasado en julio hizo su anuncio público el grupo Brescia peruano comprando la cementera chilena Lafarge, la mayor cementera de Sudamérica, y la compró. ¿Tenía previsto lo que iba a suceder ahora y este crecimiento en ese negocio? Obviamente que no. Y vean, ese negocio estaba atractivo y ahora se muestra mucho más atractivo. Entonces el mercado es así. Las oportunidades se dan coyunturalmente. El tema es que uno tiene que analizar eso. Uno tiene que estar atento a eso. ¿Dónde me entero de eso? En las noticias. En las noticias. Yo no puedo darle un consejo legal a mi cliente en un informe cerrando los ojos frente a la realidad. Ya no me interesa a mí cuáles están altas o bajas las acciones. Entonces, ¿qué consejo le estoy dando? Tengo que mirar la realidad. Y esa realidad me la informan las propias noticias. Vean cómo los aspectos coyunturales van generando una respuesta inmediata en el ámbito jurídico. Entonces, el derecho empresarial corporativo, pues amigos, no se puede mantener ni se debe mantener alejado de la propia realidad. Es menester que nosotros entendamos el funcionamiento del fenómeno empresarial y cómo acontece todas las situaciones en torno a la empresa. Eso es precisamente lo que vamos a ver ahora, hacer un repaso por diversos temas atinentes al derecho corporativo y poder despertar en nosotros, si es que no lo está, el interés por conocer el tema de la empresa. Un tema que es bastante apasionante y si realmente les interesa van a tener un inmenso escenario donde poder profundizar. Quizá la principal característica y atractivo que les suelo decir a mis alumnos en el ámbito del derecho empresarial es que hay más preguntas que respuestas, porque todavía no está desarrollado el derecho empresarial del todo, si ni siquiera tenemos una ley en el Perú. Entonces, si hay más preguntas que respuestas, en buena hora, porque ahí entramos nosotros, para tratar de dar esas respuestas. Y entonces comenzamos a investigar, a analizar, a contrastar la realidad y a dar los conceptos. Hay otras áreas jurídicas donde la mayoría de los conceptos ya están dados. Claro, todavía se puede innovar, pero la mayoría de los conceptos del derecho puede familia, en acto jurídico, ya están dados. Pero en el derecho corporativo no, la mayoría de los conceptos no están dados. Y ahí tenemos que entrar a hallar nosotros. Temas como el que le mencionaba de las empresas familiares o tantos otros, alianzas estratégicas, internacionalización de empresas, grupos empresariales, filiales, multinacionales, adquisición de paquetes accionarios, holdings, gobierno corporativo, opciones sobre acciones, en fin, tantos temas que hay por investigar y desarrollar y que no están abordados en el Perú. Algunos ya lo están en el derecho extranjero, pero todavía no en el Perú. Y ahí entonces viene un inmenso abanico de posibilidades por entrar a analizar y desarrollar, e incluso, para que me pueda esto interesar aún más todavía, pues tenemos temas de investigación, quizás para una tesis, si es que nos interesa desarrollar. Temas hay muchísimos. Muchas veces me suelen preguntar, doctor, quiero hacer una tesis en estos temas, que en el área de derecho empresarial, ¿hay algún tema por investigar? Temas sobran, amigos, temas sobran. Basta con que uno tome un periódico y noticias que acontecen en el Perú tienen como puntos en común dos cosas. La primera, no más obvio, que acontece
acontecen en el Perú. Revisen un periódico y se van a dar cuenta de lo que sucede en el Perú el día a día. ¿Y cuáles son las noticias? Eso, llegó un nuevo grupo empresarial, se constituyó una nueva holding para controlar un grupo económico, se internacionalizó mediante una franquicia tal empresa peruana, la empresa familiar tal va a entrar en otro negocio, una alianza estratégica entre dos aerolíneas. Son las noticias que uno lee, acontece, no son inventos, sucede. Ese es el primer punto en común. Y el segundo, que ninguno de esos temas está desarrollado en el derecho peruano. Ninguno de esos temas. Entonces, ¿tenemos ahí temas por investigar, profundizar y desarrollar? Claro. A eso me refería cuando les comentaba que el derecho corporativo empresarial nos ofrece un amplio bagaje de temas que nosotros debemos desarrollar y abordar. Dicho eso, empecemos con un repaso de lo que significa la empresa hoy en día en el contexto mundial. ¿Cómo es vista la empresa en la realidad misma? Bueno, ¿tienen ustedes los materiales impresos? Podemos seguir con esas cosas. Vamos a partir por el concepto de libertad de empresa. Como ustedes sabrán, seguramente por sus cursos de Derecho Constitucional, la Constitución Política del Perú no es solo una Constitución política, aunque sí lo diga su título, sino también es una Constitución económica. Y esto empezó, pues, en España, en 1978, con una tendencia llamada la impronta mercantilista, que significó que los temas económicos también son desarrollados en una constitución. Algo impensable décadas atrás, porque se creía que una constitución política solo debía tener temas políticos. Pero eso ya no es así. Y hoy en día, la gran mayoría de constituciones, como la Constitución peruana vigente, contiene una parte relacionada al régimen económico. Dentro del régimen económico encontramos una serie de conceptos y principios, y uno de ellos es el concerniente a la libertad de empresa, que está en la Constitución vigente del 93 y que también estuvo en la anterior del 79. ¿Y qué nos dice? En media línea, lo que dice es: el Estado garantiza la libertad de empresa. ¿Nada más? Bueno, esa media línea contenida en la Constitución ha sido en general bastante maltratada en el tiempo. Ahora el concepto ya está mejor armado, pero hasta hace algunos años era bastante maltratado. ¿Por qué? Porque la libertad de empresa era un derecho de que la gran mayoría alegaba que se le vulneraba, lo citaba, pero sin saber qué era. Y la libertad de empresa había sido entendida equivocadamente como un derecho irrestricto del empresario. Me explico. Se tenía el siguiente concepto. El empresario decía: yo tengo un derecho que es la libertad de empresa. ¿Y qué significa la libertad de empresa? Que yo puedo hacer con mi empresa lo que quiera, porque la libertad es ilimitada. Ese era el concepto que había. Concepto obviamente errado. Y es errado porque partía de una premisa equivocada, el decir que la libertad es ilimitada. Y eso no es cierto. La libertad no es ilimitada. La libertad tiene límites. Cualquier libertad tiene límites, porque si no habría límites ya no sería libertad, sino sería libertinaje. Y resulta que el derecho no ampara el libertinaje, sino que ampara la libertad. Por lo tanto, la libertad tiene límites, claro, y la libertad de empresa también. La libertad de empresa tiene límites, pero había un concepto equivocado, y peor aún, ese concepto equivocado no solo lo tenían los operadores jurídicos, que de alguna forma podríamos aceptarlo. Ese concepto equivocado lo tenían incluso los magistrados. ¿Qué es lo que sucedía en el Perú hace algunos años? El caso típico, y precisamente con este caso que les voy a comentar y que cambió la historia hace poco, hace 5 años atrás. El caso típico que acontecía en el Perú era el siguiente. Imagínense ustedes una discoteca, y mañana sufría una inspección de la municipalidad y de defensa civil. Iban al lugar, inspeccionaban, ¿y qué encontraban? Encontraban que no había señales de emergencia, no habían salidas para evacuar a la gente en una emergencia,
había una serie de irregularidades. Entonces le imponían una sanción, le decían clausurado el local por 20 días. Y cuando le clausuraban el local, el propietario decía: un momentito, están violando mi derecho a la libertad de empresa, porque a mí no me puede restringir mi empresa. Y ojo que es un derecho constitucional. Entonces iba e interponía su acción de amparo. Y decía: violación de derecho constitucional. ¿Cuál era lo peor? Lo peor era que el juez declaraba fundada esa demanda. Y le daba la razón y decía: sí, pues, la libertad de empresa es una libertad y como libertad es ilimitada. Ese era lo peor. Entonces al final terminaba ordenando que el local se abra y la municipalidad terminaba de brazos atados, que no podía hacer nada. Esa era una historia recurrente, lamentablemente recurrente, hasta que cambió todo en el año 2005. No hace mucho en realidad. En el 2005 cambió la historia. ¿Por qué? Porque pasó lo mismo, y el caso fue con una discoteca del centro de Lima. La municipalidad fue, ¿y qué encontró? Que no había señales de emergencia, de que las salidas estaban incluso clausuradas, de que se expendía bebidas alcohólicas y droga a menores de edad, que funcionaba durante el día causando un bullicio estruendoso a los vecinos, etc. Una serie de irregularidades. Entonces la clausuró. Y sucedió eso, lo que les comento: el propietario se fue a donde un juez, etc. y con una acción de amparo. Pero resulta que la municipalidad no se quedó tranquila con esa situación y entonces dijo: no, no va a quedar así, apeló. Y lo cierto es que el tema llegó hasta el Tribunal Constitucional. Llegó al Tribunal Constitucional y recién ahí se dijo lo que debió decirse hace tiempo, pero por lo menos ya se dijo. Lo que se dijo fue de que la libertad de empresa es una libertad, y en tanto es una libertad, tiene límites. Lo obvio, pero recién lo dijeron en 2005, no hace mucho. La libertad de empresa es una libertad y tiene límites, claro. ¿Y cuáles son esos límites? Por ejemplo, la salud pública. No se puede vender en tu local, por más que sea tuyo, tú no puedes venderle droga a menores de edad. La seguridad pública será tu local, la discoteca, pero tú no puedes evitar tener señales de evacuación en caso de emergencia. La tranquilidad pública será tu discoteca, pero tú no puedes poner a todo volumen la música en hora del día afectando a los vecinos. Entonces, ¿hay límites a esa libertad? Claro, todos esos límites finalmente se reducen desde una perspectiva bastante filosófica, jurídica, que la autonomía de la voluntad tiene como límite el orden público. Entonces, ciertamente, ese concepto es el que subyace hoy en día, que es el correcto, felizmente. A partir de ahí había otras resoluciones del Tribunal Constitucional. Pero tenemos entonces de que este principio hoy se ha entendido mejor. Ahora, ¿de dónde nacía toda esta problemática? Bueno, en primer lugar, que la Constitución Política del Perú dedicaba tan solo media línea. Claro, no le podía dedicar más porque, como usted sabe, la Constitución es una norma programática, no de desarrollo. La legislación no decía ni dice nada al respecto. La doctrina tampoco lo había tratado en el Perú. Y la jurisprudencia, hasta antes del 2005, tampoco le había hecho frente. Entonces, frente a ese abandono jurídico, pues el concepto que existía era uno equivocado y que nadie cuestionaba, sino más bien seguía tácitamente. Situación que ya cambió. Hoy en día, entonces, la libertad de empresa debe entenderse adecuadamente en ese orden de ideas, como un derecho que asiste al empresario, ciertamente, pero un derecho que tiene límites y que pueden sintetizarse en el orden público. Y esa actuación en la libertad de empresa le permite al empresario un abanico de actuaciones a su vez. Vía la libertad de empresa, si yo soy empresario, tengo derecho de creación de empresa, tengo derecho de organización de empresa, tengo derecho de dirección de empresa, tengo derecho de acceso al mercado, tengo derecho de salir al mercado, tengo derecho de vinculación con otras empresas, etc. Vía mi derecho a la libertad de empresa, yo puedo crear una empresa, yo la puedo organizar, yo la puedo dirigir, yo puedo ingresar a un mercado, yo puedo salir del mercado, yo la puedo vincular con otras empresas, etc. En conclusión, entonces, la libertad de empresa no es un derecho, sino es un avance. La libertad de empresa no es un derecho absoluto o irrestricto,
sino es un derecho limitado por el orden público. Eso, por cierto, y a quien le interese adicionalmente el tema, ha sido ampliamente desarrollado por la doctrina española. En España, uno de los referentes doctrinarios más importantes en la materia es el autor español Luis Gaspar Ariño. Luis Gaspar Ariño escribió un antiguo libro sobre el particular, y para que vean que el tema no es nuevo en el derecho comparado, es un libro que tiene más de 20 años y que ya había desarrollado la materia. Es el actual gerente legal del Grupo Telefónico en España, quien desarrolló este tema desde la perspectiva del derecho administrativo económico. La redefinición contractual, como siguiente punto. Cuando se abordan los contratos empresariales, seguramente ustedes han tenido oportunidad de revisar bibliografía en la materia, habrán visto que en muchos casos se les califica como contratos modernos. Es la expresión usual. Uno quiere revisar un libro sobre esto, coloquen contratos modernos en el buscador y le va a salir una lista de libros. Y la pregunta es, ¿son realmente modernos los contratos? Y la respuesta es que no son modernos. La expresión contrato moderno es falsa, no es adecuada, porque el contrato de moderno no tiene nada. El contrato es una figura sumamente antigua. Si nosotros queremos remontarnos en la historia, veremos que el primer contrato que surgió en el mundo fue el trueque. El trueque ya era un contrato. En la época primitiva, que seguramente todos hemos estudiado en el colegio, en la época primitiva había un hombre que le entregaba animales que cazaba a otro, y el otro le entregaba frutos que recolectaba al primero. Y ahí había un trueque, y eso ya era un contrato, que hasta el día de hoy persiste regulado en el Código Civil, ya no como trueque, sino como permuta. La permuta es el intercambio de bienes, eso es el trueque, ahí está. Y si ustedes quieren avanzar a los contratos más modernos y sofisticados en el ámbito financiero internacional, vamos a ver luego, uno de esos contratos hoy día muy moderno se llama el contrato swap. Y el contrato swap es el contrato, se define como el contrato mediante el cual se intercambian divisas. Y suena bien complejo. El contrato por el que se intercambian divisas. Yo te doy dólares y tú me das euros. Se intercambian divisas. Y en el fondo eso no es un trueque. Es un trueque. En el fondo es un trueque. Entonces vean cómo al final la figura persiste en el fondo. Lo que antes se intercambiaban animales con frutos, hoy día se intercambian dólares con euros. Pero finalmente es un trueque. Entonces, de moderno, ¿qué tiene el contrato? No tiene nada. Es una figura sumamente antigua. Los contratos no son modernos, pero ciertamente los contratos de hoy no son los mismos de hace 50 años. Algo ha cambiado, sí. Y entonces yo sostengo que ha habido una redefinición contractual. Que hay dos panoramas o dos escenarios que podemos contrastar en algunas funciones específicas que ha cambiado en el tiempo. No ha cambiado el contrato, pero ha cambiado el escenario, el contorno del contrato, las características del contrato. El contrato sigue siendo lo mismo. Hoy día la compra-venta, ¿qué cosa es? El contrato mediante el cual se transfiere la propiedad. ¿Y eso no era hace 80 años? Por supuesto, es lo mismo. ¿Y cambiará de acá a 30 años? No, pues va a ser lo mismo. Y la compra-venta es lo mismo aquí que en Ecuador y que en la China. Es lo mismo, eso no va a cambiar. Es lo mismo. Pero el escenario y el contorno, eso sí cambia. ¿Qué cambia concretamente? Tres cosas de manera concreta. Número uno, cambia de que antes la contratación era paritaria y ahora la contratación es masificada. ¿Qué significa eso? Que la contratación era paritaria significa, amigos, que antes la contratación se daba entre pares. Un comprador, un vendedor, un arrendatario, un arrendador, un mutuante, un mutuatario, etc. ¿Hoy en día hay eso? Sí, todavía hay eso, por supuesto que lo hay. Pero la tendencia hoy día en el mercado es que ya no sea paritaria. La contratación hoy día es en masa, masificada. En un contrato, hoy día uno puede encontrar a dos personas, sí, claro, pero ya no es lo común. Lo común es que uno encuentra a 3, a 4, a 5, a 10, a 20. A miles puede encontrar alrededor de un contrato. Sí, así es. La contratación se ha masificado. Piensen ustedes, por ejemplo, lo vamos a ver luego, cuando una empresa requiere el día de hoy para financiarse para sus operaciones, hoy día una empresa requiere 20 millones de dólares. No estamos diciendo 2.000 soles,
Estamos diciendo 20 millones de dólares. ¿Y eso hoy día en el Perú se necesita? Por supuesto que se necesita. 20 millones de dólares queda pequeña esa cifra en comparación a las operaciones que hoy día se están realizando. Basta que uno vea, por ejemplo, el hotel del Grupo Brescia que se está construyendo en Javier Prado con cruce con las Begonias, y solo esa torre vale 100 millones. Entonces el ejemplo de 20 millones queda corto. Oiga, pero 20 millones yo no lo consigo pues en un instante. No es que voy y toco la puerta y le digo dame 20 millones. No es así. Es más, ni siquiera que vaya un banco y le diga 20 millones. Tampoco es así. O me va a prestar y me cuesta muy caro los intereses. Quizás esa empresa tenga que salir al mercado y emitir bonos. Y cuando emite bonos, ¿cómo es? Ya lo vamos a ver más tarde. Pero cuando emite bonos, esta empresa sale y dice, ¿de qué me presta? Y al final encuentra bonistas. ¿Y cuántos bonistas? ¿2, 3 o 4? No. De repente encuentra 1.500 bonistas. Claro, cada uno le ha pesado pequeñas cantidades, pero en conjunto, ¿cuánto es? Los 20 millones. Ahí tienen un contrato, claro, un contrato de emisión de bonos. De un lado, ¿quién está? La empresa emisora. Y de otro lado, ¿quién está? 1.500 bonistas. Ahora dígame si es una contratación entre pares. Ya no, pues. Es una contratación sumamente masificada. Y ahí, acá, no. Seguramente que piden garantías. Y de repente hay un fideicomiso y hay más actores. Hay un banco por ahí que actúa como fiduciario. De repente la propia empresa emisora no quiere colocar los bonos, llama un agente colocador. Hay otro más actuando. Y entonces vemos que en la realidad los contratos son gestados alrededor de grandes cantidades de agentes. Piensen ustedes en el proyecto de Camisea. En Camisea, de un lado, ¿quién está? El Estado peruano. Y de otro lado, originalmente, eran 11 empresas. Un consorcio de 11 empresas, ya quedan 7. Y entonces es 1-1. No, no es así. ¿Por qué? Porque son operaciones grandes. Porque obviamente no todos los días encontramos un proyecto como Camisea para realizarlo. Y entonces se requiere la participación de muchas empresas. La tendencia es esa. Piensen en un contrato de sociedad. Hoy día yo quiero constituir una sociedad anónima. Claro, me puedo juntar con uno de ustedes y entre los dos hacemos una sociedad anónima. Sí, pues claro. Pero la tendencia en el mercado no es esa. La tendencia en el mercado es que las sociedades anónimas hoy día ya no tengan 2 socios, ni 3 ni 4, sino que hoy día tengan una inmensa cantidad de socios. Entonces podemos encontrarnos con 2.800 socios en la minera Buenaventura, la dueña de Yanacocha. 2.800 socios. No son 2, no son 3, son 2.800. Claro, el grupo Benaviera Quintana tiene control, son 2.800. O nos podemos encontrar con los 14.000 socios en el banco de crédito. Y si esos miles parecen cifras excesivas, uno ve en el extranjero y los ejemplos son sorprendentes, mayores. Basta con decir, por ejemplo, el caso del grupo BBVA en España. Tiene 1 millón de socios. 1 millón. No son miles, es 1 millón de socios. Y si eso parece excesivo, el grupo Santander, que también actúa en el Perú y es español, tiene más de 2.800.000 socios. Una masificación atroz. Esos 2.800.000 socios están alrededor de ¿qué? De un contrato de sociedad. Hay un contrato en medio. Entonces vean cómo se masifica la tendencia en el mercado. Repito, con esto no digo que no haya contratos paritarios, sí los hay, pero la tendencia es que cada vez se masifique más y más. Y hoy día las operaciones comerciales se hacen con muchos agentes alrededor. Muchas veces porque se requiere grandes capitales que no lo puede proveer uno. Y en otros casos sí lo puede proveer. Pero ustedes sabrán de que un consejo básico en el ámbito económico es que el capital no se congele. Y entonces es mejor repartirlo entre varios a que uno solo lo disponga. Y por eso sucede eso. La noticia que está vigente en este momento que habrán escuchado, el grupo Wong, que hace 2 años, en diciembre del 2007, realizó una operación con el grupo chileno Cencosud, y mediante el cual el grupo Wong le vendió las empresas de su grupo, la familia Wong vendió las empresas del grupo Wong a Cencosud, que es el supermercado más grande de Chile, y se quedó con un porcentaje ahí en la empresa. Bueno, finalmente ese porcentaje ya lo vendió, y ahora la familia Wong está totalmente fuera de ese negocio, ya no está en el negocio del supermercado, que era su negocio tradicional, porque entró a otro negocio, el negocio de los inmuebles y centros comerciales. Bueno, lo cierto es lo siguiente, de que según los pactos y lo que se había establecido ahí, le tiene que pagar Cencosud, le tiene que pagar la cantidad que implica las acciones en
en Cencosud de la familia Woods, más o menos son unos 300 millones de dólares, lo que implica. Y Cencosud no es cualquier empresa, es el supermercado más grande de toda Sudamérica. ¿Y Cencosud cómo lo está haciendo? ¿Lo está pagando directamente su dinero? No, está financiándose con bancos internacionales. ¿Con cuántos? Con 4 bancos. Y entonces ahí nuevamente hay un contrato. Hay un contrato, pero los actores ¿cuáles son? Por un lado, el grupo Wong, por otro lado, el grupo Cencosud, y adicionalmente ellos 4 bancos. Entonces a lo que voy es, la tendencia de masificación de las relaciones contractuales es un hecho. Queda totalmente demostrado. Eso es lo primero que cambia en el escenario contractual. Antes una contratación eminentemente paritaria, ahora una contratación masificada. Un segundo aspecto que cambia también en el ámbito contractual es el tema de la negociación. Cuando nosotros nos preguntamos qué es un contrato, decimos un contrato es un acuerdo de voluntades, eso todos lo sabemos. Bueno, si es un acuerdo de voluntades significa de que si somos 2 personas las que estamos celebrando un contrato, nos tenemos que poner de acuerdo en todas y cada una de las cláusulas de ese contrato. Claro, en teoría significa eso. Significa que si hoy día yo tengo un contrato que tiene 20 cláusulas, nos hemos sentado alrededor de una mesa las 2 personas para redactar las 20 cláusulas. En teoría significa eso. Pero eso no sucede pues, en muchos casos en la realidad. Así no es. Yo cuando voy al Banco Interbank y quiero abrir una cuenta corriente, estoy celebrando un contrato de cuenta corriente. ¿Acaso yo me he sentado con el funcionario del banco alrededor de una mesa a redactar las 20 cláusulas del contrato? No es así. El funcionario me coloca una hoja sobre la mesa, que es el formulario ya redactado, con todas las cláusulas, y solamente tengo que completar mi nombre, mi dirección, mi documento de identidad, y si estoy de acuerdo, firmo. Y si no estoy de acuerdo, no firmo. Punto. Eso es un contrato por adhesión. Y eso sucede cuando yo voy al banco, y sucede cuando voy a RIMAC para un seguro, y sucede cuando voy a Telefónica para una línea telefónica, y sucede cuando voy a Cable Mágico para televisión por cable, etc. ¿Y por qué sucede? Por la tendencia del mercado. Porque yo no voy a ser tan iluso en pensar que soy el único cliente de Telefónica en el mes, sino que Telefónica en un día tiene a 100 clientes. Y no tiene sentido que con cada uno se ponga a redactar todas las cláusulas del contrato y que se demore 5 horas. No tiene sentido. Uniformiza todo. Que a uno lo voy a poner el día 8, el otro el día 20, el otro el día 20. No. A todos les pone el día 20, punto. Y uniformiza. Entonces las cláusulas ya están ahí. Oiga, pero a mí no me gusta la cláusula 9. No se va a cambiar. Es un contrato por adhesión. O lo firmo o no lo firma. ¿No te gusta? No lo firme. Punto. ¿Qué cambia acá? La negociación. El segundo aspecto. Antes el contrato implicaba una negociación a ultranza. Una negociación total, cláusula por cláusula, se redactaba de a 2. Hoy día, la negociación ¿cómo es? En bloque. La negociación es en bloque. Los contratos por adhesión son cada vez más frecuentes. La contratación es en bloque. ¿Están de acuerdo con todo o no? Punto. ¿Por qué? Porque el mercado exige eso. Porque si no, los costos de transacción se elevan. Y con los contratos por adhesión es uno de los mecanismos para reducir los costos de transacción. Segundo aspecto que cambia. Y el tercero, no menos importante, la formalidad. Los contratos siempre han sido formales. La formalidad más extendida ha sido en el tiempo, y lo sigue siendo, la escritura. Los contratos por escrito. Las partes sienten mayor tranquilidad y seguridad y respaldo cuando lo tienen por escrito. De ahí que se ha desarrollado incluso la figura de la escritura pública o sus equivalentes. Cuando, obviamente, eso se da cuando aparece la escritura en el mundo. Antes que haya la escritura también había formalidades, que eran los rituales, y era una formalidad que se daba para los contratos. Pero esa formalidad de la escritura ha ido abriendo paso a una nueva manera de formalizar los contratos. Y es que se está reemplazando el soporte físico, el papel, por el soporte virtual, con los contratos electrónicos. Y los contratos electrónicos entonces redefinen totalmente ese escenario, porque ya no estamos ante contratos en soporte papel. Ya no firmo de manera escriturada, como se afirma, sino de manera electrónica. Expreso mi aceptación haciendo un clic en la pantalla. Y el contrato electrónico entonces redefine toda esa temática antigua, conservadora y tradicionalista en la materia. Y si pareciese pues extraño un contrato electrónico, y uno dice, pero eso no se suele dar,
Bueno, en realidad estamos imbuidos de contratación electrónica muchas veces sin percatarnos. Hasta cuando vamos a un cajero automático a retirar dinero, estamos realizando una operación electrónica. Y es un contrato electrónico, un contrato mediante el cual estoy ejecutando parte del contrato que yo tengo en la cuenta de ahorro y estoy retirando dinero. Y me preguntan si quiero retirar tal cantidad y que confirme, y ahí está mi aceptación cuando yo hago clic en la pantalla. Y entonces lo tenemos ahí. Seguramente más de uno de nosotros ha pagado un recibo de luz o de agua por el portal web de un banco. Vean, tienen una operación electrónica, no hay que pensar en algo tan sofisticado. Ahí está. Y en realidad, vean ustedes, las cuestiones electrónicas en el ámbito jurídico son masivas. Si uno se pone a pensar, todo lo electrónico que tiene relevancia jurídica, pues se va a dar con la sorpresa que son más de lo que uno podría imaginarse. Poco a poco ha ido ingresando en distintos ámbitos, no solo en contratos, digo. Piensen ustedes, por ejemplo, por mencionar así, a modo simplemente de ilustrativo, el ámbito tributario, el famoso PDT, el programa de declaración telemática, que ahora ya vienen las fechas de presentación del impuesto a la renta. Si ustedes recuerdan, hace algunos años, si alguno lo ha visto, lo sabía, hace algunos años la declaración de impuesto a la renta se presentaba de manera física, papel. Luego surgió como una forma alternativa, o sea, si querías en papel o si querías en un disquete, era una forma alternativa. Luego vino este programa de declaración telemática en la computadora alternativo, si quieres, físico, si quieres, de manera virtual. Y hoy día, ¿cómo es? Solo de manera virtual. No hay manera de presentarlo de manera física, no hay manera, solo de manera virtual. Y entonces la única manera de declararlo es de manera virtual. Y si uno no tiene, pero ni siquiera el acceso a una computadora, la Nacional le provee los equipos de cómputo, uno va al local y ahí está la computadora para que lo haga la declaración. Y es así. Y entonces ven cómo el ámbito tributario, y hay toda una regulación de eso, de los formatos, etcétera, virtuales, ámbito tributario. Piensen en los títulos valores. En los títulos valores, ¿acaso no existe lo que se llama la anotación en cuenta? La anotación en cuenta. Si hoy día yo tengo 5.000 acciones de Alicor, ¿qué cosa? Yo tengo 5.000 papeles. ¿No es así? ¿No es así? Está anotado en una cuenta que se lleva en una institución de compensación y liquidación de valores, que incluye una solamente en Cavalli, y está anotado ahí mi nombre, Daniel Echay, 5.000 acciones en Alicor. Y cuando yo me voy a la bolsa de valores de Lima a vender acciones, ¿cómo me voy? Así. ¿Y cómo salgo? Así. Porque todo se hizo en línea. Acá no yo con mis 5.000 papeles, no es así. Títulos valor, está regulado. La ley no regula la anotación en cuenta y todo eso, lo que debe inscribir, está regulado ampliamente. Otra área, uno es tributario, el otro es derecho cambiario. En el ámbito bancario, los bancos deben presentar información a la SBS periódicamente. ¿Cómo se presenta hoy en día esa información? Solo de manera virtual. Lo exige la ley, solo de manera virtual. Y los bancos presentan su información a la SBS de manera virtual. Y está regulado eso también. Claro. En el ámbito societario, en junio del 2008, no hace mucho, hubo una reforma de la ley societaria, alguien la recordará. ¿Qué se ha incorporado ahí? Ahora en las juntas de socios el voto puede ser electrónico. El voto no solamente puede ser presencial, puede ser un voto electrónico. Yo puedo votar en una junta de socios de manera electrónica. Puede haber sesiones no presenciales. Claro, puede haber sesiones no presenciales. Una teleconferencia, perfectamente. Puede convocarse vía correo electrónico. También, todo eso es cuestiones electrónicas en el ámbito societario. Y así podemos ir repasando distintas áreas. Vean entonces ustedes cómo hay una tremenda incursión de los temas electrónicos en el ámbito jurídico. Y dentro de ese abanico una parte son los contratos electrónicos. Pero están ahí inmersos, no somos ajenos a ello. Pero la tradicional formalidad ha dado paso entonces a un nuevo escenario y conjunto de mecanismos para expresar la voluntad. No olvidemos que con una reforma al Código Civil del año 2001, hace 9 años, se modificó el artículo 141 y se agregó el 141A para que la manifestación de voluntad también se pueda expresar por medios electrónicos. Y ahí está la base y el germen para que todo eso se pueda dar. La manifestación de voluntad, señala el propio Código Civil, se puede dar por medios electrónicos, claro, por supuesto. No solamente mediante medios físicos o escriturados.
Por lo tanto, vean pues, en resumen, de que los contratos han sufrido una redefinición en el escenario, sí, y seguirán siendo los mismos. Los contratos existen en el mercado, pero puntualmente hemos señalado han cambiado tres cosas. En primer lugar, pasar de una contratación eminentemente paritaria a una contratación masificada. En segundo lugar, pasar de una contratación negociada al máximo, cláusula por cláusula, a una negociación en bloque. Y en tercer lugar, de una contratación con formalidades escritas a una contratación con formalidades electrónicas. Podemos decir entonces pues, que hay una redefinición contractual sobre el particular. Precisamente aunado a esto, hay un desarrollo creciente de los intangibles. Los intangibles han tenido que desarrollarse con el paso del tiempo y a ser capturados por el derecho para darles una regulación acorde con la realidad. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de intangibles? No, para ninguno es desconocido. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la marca de producto, a la marca de servicio, al lema comercial, al secreto industrial, al nombre comercial, etc. Esos son intangibles. Los intangibles son aquellos elementos que no tienen una existencia física, pero que tienen un valor económico. Yo no puedo tocar un secreto industrial, no, pues no tiene existencia física. La existencia física tiene un mueble, una computadora. El secreto industrial yo no lo puedo tocar, pero tiene un valor económico. Claro, alguien duda del valor económico que tiene el secreto de la fórmula de Coca-Cola para dicha empresa. Oiga, Coca-Cola tiene innumerables activos, desde camiones hasta fábricas, pasando por computadoras y demás maquinarias, pero nada vale tanto como el secreto de la fórmula de la famosa gaseosa. Y ese es un intangible, y lo cuida pues obviamente con 7 llaves, porque eso es lo que le mantiene su presencia en el mercado. Entonces vean cómo un intangible tiene tremenda importancia para esa empresa. Ciertamente, los intangibles han logrado pues hoy en día ser tan importantes que en algunos casos tienen una trascendencia tan igual como los elementos tangibles, en algunos otros más que los elementos tangibles, y en algunos casos extremos se convierten en el único activo de una empresa. Por ejemplo, es ilustrativo aquí mencionar el caso de una empresa que quizás algunos conocen, esta empresa bastante diversificada geográficamente en el mundo, Benetton, una empresa de prendas de vestir. La empresa Benetton es una de origen francés, dirigida hasta ahora por Louis Benetton, del grupo Benetton, un grupo familiar, con presencia en más de 170 países, incluido el Perú. Y uno podría pensar lo siguiente: oiga, una empresa que se dedica a vender prendas de vestir, pues lo menos que debe tener en gran cantidad serán máquinas de coser para preparar las prendas de vestir. Y resulta pues que Benetton no tiene una sola máquina de coser. Una sola máquina, no tiene. ¿Y por qué? Bueno, en realidad Benetton no tiene ninguna máquina de coser porque en ningún país del mundo existe la empresa Benetton. La empresa Benetton es una persona jurídica. ¿Y qué es? Una marca. Una marca. Una marca que se dé licencia por todos lados. No existe una persona jurídica Benetton. No, no existe. Es una marca. O sea, el único activo de esa empresa es un intangible. No, tremendo intangible. Es el único. Entonces, cuando uno va a la tienda de OK Plaza que dice Benetton y uno entra ahí, esa tienda la ha montado un peruano. Y todo lo que está ahí lo ha puesto un peruano. Y lo dirige un peruano. Pero un peruano que ha recibido la licencia de Benetton de Francia y le paga una comisión. Entonces, vean ahí, todo es un intangible. Claro, un intangible. Y se ha gestado todo un negocio mundial a través de un intangible. La importancia que tiene un elemento inmaterial, ciertamente. Entonces, los elementos intangibles han logrado un desarrollo grandísimo. Y eso ha generado que en el ámbito del derecho generen también, por ejemplo, contratos. Hoy día los contratos de licencia de uso de marca, contrato de coexistencia marcaria, contrato de know-how con transferencia de tecnología, contrato de franchising, etc. Son contratos que se dan alrededor de intangibles. Todos estos contratos se dan alrededor de intangibles, precisamente, no alrededor de elementos tangibles. Y entonces vean la importancia que tiene en el mercado.
Y se lucha con eso. Y muchos de los grandes conflictos que hay hoy en día en el mercado son precisamente por intangibles. Las grandes operaciones a veces se vuelven más atractivas o se frustran por los intangibles. La importancia de los elementos no tangibles es increíble. Habrán visto ustedes en las noticias, en el último año y medio aproximadamente, hay un gran enfrentamiento que todavía sigue. Baja la hora y se vuelve a retomar. Un enfrentamiento en el ámbito empresarial a nivel internacional. La empresa Microsoft, la gigantesca empresa Microsoft, quiere comprar a la empresa Yahoo, al portal Yahoo. Y bueno, la operación tiene pues una inicial característica que la hace particular, y es que Microsoft quiere comprar Yahoo, pero Yahoo no quiere vender. Es lo que se llama en el mercado una operación hostil. O sea, yo quiero comprarte, pero tú no quieres vender, yo uso la venta, dices. Entonces dices, no, yo quiero comprar. Y entonces Microsoft, viendo el potencial de ese negocio, que es un negocio virtual, Yahoo, dice, yo quiero comprar. Le lanza la idea, Yahoo dice, a mí no me interesa vender. Dice, no, yo quiero comprar, hago una oferta concreta. Y le pone como oferta concreta sobre la mesa 41.000 millones de dólares. 41.000 millones de dólares. Repasen ustedes el asunto de que se trata de un negocio virtual. Prácticamente no está comprando cosas tangibles, está comprando cuestiones intangibles. La marca, el posicionamiento, la reputación. Es un negocio online. Y le ponen 41.000 millones de dólares. ¿Qué significa una cantidad tan alta? No se puede perder con esa cantidad. Bueno, para tener un marco de referencia, aquí son 41.000 millones de dólares. Cuando el banco de crédito, una empresa gigantesca, estaba revisada en 1.000. Acá le está poniendo 41.000. Tengan una idea de lo que significa. Y cuando Microsoft le pone 41.000 millones de dólares a Yahoo sobre la mesa, que fue como hace año y medio, 2 años, ¿qué contesta Yahoo? Yahoo contesta que no se vende por tan poco. No se contesta que no se vende por tan poco. ¿Por qué? Porque sabe el potencial que tiene el negocio de los intangibles. ¿Qué hace Microsoft cuando recibe esa respuesta? Dice, ok, no compro, no, le dice, entonces aumenta. Y le coloca 42.000, le coloca 44.000, y ha ido subiendo, y lo último que le ha colocado sobre la mesa es 54.000 millones de dólares. ¿Y qué dice Yahoo? Que no. Y no quiere vender, porque sabe el potencial que tiene. Porque el negocio intangible, la marca y todo eso es una cuestión de que siga hacia adelante el negocio electrónico, ni qué decirlo. Entonces Yahoo sabe, está jugando con fuego y dice, no vendo, entonces aumentaba, ha llegado a 54.000. Esto ha generado en Yahoo una pelea terrible. ¿Por qué? Porque algunos de los socios dicen, claro, hay que empujar más, porque esto nos van a dar más. Y hay otros que dicen, oye, es una locura, hay que vender, nos están pagando bastante. Esto genera tanta pelea generada que hoy en día los miembros del directorio han sido denunciados penalmente por los socios, porque dicen que están frustrando una operación comercial. Toda una discusión ahí que se ha dado. Pero lo cierto es que sigue el empuje. ¿Y qué ha hecho al final de cuentas Microsoft? Microsoft en un momento se desesperaba, decía, oiga, yo necesito comprar Yahoo porque vamos a hacer una buena sinergia. Pero si no compro con Yahoo, sin Yahoo vamos a crecer. Estaba en esa pelea. Al final, Microsoft tira la toalla y dice, no, compre, entonces no, porque sabe el potencial. Y, ok, si no te puedo comprar, por lo menos hagamos una alianza estratégica y juntemos. Y han hecho una alianza por 5 años. O sea, no están alejados, por lo menos estamos cerca. Una alianza por 5 años. Y no abandona la intención de comprar. A lo que voy con eso es, vean toda la discusión por el potencial de elementos intangibles. No es un negocio donde se estén comprando edificios, máquinas. Oye, Yahoo no tiene eso, Yahoo no tiene propiedades, no tiene eso. Yahoo lo que tiene es un posicionamiento en el mercado, un nombre comercial, una reputación, eso es lo que tiene. Y eso, vean al punto que llega, sea un valor muchísimo más alto que empresas como la que ilustraba el caso peruano, de que tienen pues elementos tangibles a simple vista. Bueno, esa es la realidad de los elementos intangibles. Una lucha constante en el mercado por las marcas, por el posicionamiento en una zona determinada, por las cuotas de mercado. Los elementos intangibles son muchas veces motivo de conflicto empresarial. Cuando hubo la lucha hace algunos años entre Ambev y Bacus,
Una de las discusiones que se dieron fue por el diseño de la botella. El diseño de la botella es lo que se llama el diseño industrial, que está regulado. Y le decía, pues, con la forma de mi botella, porque ese es mi diseño industrial. ¿Hay que estar protegiendo? ¿La botella? ¿La botella? No, el diseño. Y el diseño es un intangible. La forma, esa forma es mía, tú fabricas tu botella, pero con otra forma, no con esa. Es un intangible. Cuando finalmente se dio hace algunos años la integración entre Coca-Cola en el Perú con Inca-Cola, que ahora son empresas, pero antes eran una competencia incesante durante muchos años. Ustedes sabrán de que Coca-Cola, que tiene presencia en más de 250 países en el mundo, absolutamente en todos, es la bebida número 1, en todos excepto en un país, en el Perú, porque es la número 2, porque Inca-Cola era la número 1. Y entonces estaba en una lucha pues incesante durante años a nivel publicitario para ganarle, y nunca pudo ganarle. Y entonces un consejo de marketing dice que como tú no puedes contra el enemigo, te pones de su lado. Él le dijo, muy bien, integrémonos, hagamos un canje de acciones. Se realizó finalmente, pero ¿cuál fue el punto que lo volvió bien conflictivo? El tema de valorizar el intangible que era la marca Inca-Cola. Porque la familia Lindley, la titular de Inca-Cola, quería un precio alto, y Coca-Cola quería pagar un precio bajo. Y estaban en esa discusión. ¿Dónde estaba la discusión? No es cuánto vale la instalación de Inca-Cola en el Rima, cuánto vale su camión, eso no. ¿Cuánto vale la marca? Esa era la discusión, la marca. Y muchas veces por eso puede haber una pelea grande en el mercado. Hace poco, en julio del año pasado, había una operación que me marcó un poco llamar la atención. Pepsi, la gigante de bebidas, no solamente es gaseosa Pepsi. PepsiCo International, que es la empresa de Estados Unidos, tiene una serie de negocios. Y uno de esos negocios es PepsiCo Alimentos. Y PepsiCo Alimentos tiene, por ejemplo, los llamados productos de snacks, papitas, camotes, eso a nivel mundial vende cantidad. Y llamó la atención que PepsiCo, siendo una tremenda empresa, PepsiCo Alimentos, había comprado una empresa de alimentos peruana. Compró una tradicional empresa aquí, Carinto, la de los bocadillos. Claro, acá es una empresa importante Carinto, pero le importa a PepsiCo una empresa como Carinto, o sea, acá es grande, pero a nivel internacional no es nada. ¿Le interesaba comprar? No sí, la compró, pero ¿por qué la compró? ¿Por qué la compró? Eso ha ido perdiendo su esencia. Hoy el abogado empresarial es un abogado mucho más comprometido con aspectos del mercado. Y por lo tanto, ya no se trata solamente de discutir la relación de la empresa hacia adentro, es decir, la relación entre accionistas, sino la relación de la empresa con el mercado. Y al mismo tiempo, cómo este mercado demanda mucho mayor complejidad en las empresas. Yo quisiera por eso comenzar preguntando que nosotros pensemos qué es la empresa. Como dado que la sociedad es el eje de nuestro análisis, la primera pregunta sería ¿qué es una sociedad? Para ustedes, a ver, cualquiera de ustedes diga, pero ¿qué es una sociedad? La sociedad vendría a ser el conjunto de personas que expresan su voluntad para realizar una actividad económica, para seguir un fin determinado. Claro, nosotros vamos a acercarnos a una